Bien, muy buenas noches. Les saluda Manuel Figueroa, coordinador académico de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. En nombre de todo el equipo de la Escuela de Gobierno, le damos la más cordial bienvenida a la Pontificia Universidad Católica del Perú. El día de hoy, en coorganización con la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, y la Escuela de Gobierno, organizamos el Seminario de Reforma de Servicio Civil, el Estado que todos merecemos, construyendo una nueva gerencia pública. Esta cita de 2 días que tendremos desde este espacio universitario busca poner al debate, compartir los avances en la reforma del servicio civil, especialmente en el componente de los directivos públicos. Un actor fundamental, si de reforma se trata de hacer, si de cambio se trata de hacer, actor que busca tomar decisiones, ¿no? Que su inercia puede causar problemas, entonces hay que ver quiénes son, cómo están, en qué situación, cómo los trata nuestro Estado, si nosotros como ciudadanía sabemos identificarlos y tratar de buscar también su bienestar, pues el bienestar de ellos vendrá a ser mejores servicios o se traducirá en mejores servicios del Estado a todos sus ciudadanos. Para inaugurar, contamos con las palabras del presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Juan Carlos Cortés, a quien le damos la más cordial bienvenida con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenas noches a todas y todos. En primer lugar, agradecer a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC por coorganizar este evento y por acogernos en esta casa para poder discutir un tema sumamente importante. Como ustedes saben, hace unas pocas semanas ha sido publicados los reglamentos de la Ley de Servicio Civil y como consecuencia de eso, como había señalado la propia ley, ha entrado en vigencia esta y con los reglamentos. Esto obviamente es un reto muy importante para servir y creemos que no únicamente para servir sino para el país. La idea que se ha tenido en la reforma del servicio civil es cómo mejoramos tanto en el aspecto del servicio civil como también en las propias instituciones. De ahí que entremos a un proceso que es bastante complejo. Como consecuencia de esto, una de las cosas importantes que tenemos que hacer es debatir y conversar sobre los aspectos centrales de esta reforma y en este caso concreto de los que podemos llamar son los grandes incentivadores y posibles artífices de lo que va a ser la propia reforma del servicio civil y la reforma de las instituciones, ¿no? Estamos hablando básicamente del cuerpo directivo del Estado. Son aproximadamente 28.000 personas que están ocupando en este momento cargos directivos y por lo tanto tendrán a su cargo justamente esta mirada distinta, este hacer distinto en favor de los ciudadanos y en favor de todos aquellos conciudadanos que viven sobre todo en situaciones mucho más complejas. De ahí la importancia de este seminario. Y yo quiero, agradecer porque lo que se ha establecido son 4 paneles, cada uno de ellos con representantes de diversos sectores y que además han estado en el Estado o tienen una mirada del Estado y tienen, en cada uno de ellos y en cada una de las personas que van a estar en los paneles, tienen todo un recorrido sumamente importante, profesional, personal, y eso obviamente hace que este seminario sea especialmente importante. Obviamente, todo lo que se haga en este seminario luego vamos a tratar de diseminarlo en diversos sitios y que nos sirva de discusión justamente para lograr un cambio importante. Entonces, dicho esto, vamos a pasar inmediatamente a los paneles. Lo único que tengo que decir, lo clásico es, doy por inaugurado el seminario y en realidad lo importante es que podamos aprovechar el mismo y pensar, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer en el país es pensar y ejecutar estos cambios. Les agradezco la presencia, la gran acogida que se ha tenido
y empezar una vez el seminario como lo estamos haciendo. Gracias. A continuación, palabras del profesor Eduardo Darllán, coordinador del área de investigación de la Escuela de Gobierno. En realidad lo mío es muy breve, simplemente quiero saludar, tengo un encargo de Henry Piz, director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, me ha pedido saludar en su nombre, darles la bienvenida y recalcar el compromiso de la escuela con todo el esfuerzo de reforma del Estado. Desde que se funda la escuela, un tema central en nuestro trabajo ha sido el impulso de reformar el Estado, creyendo que solo con un Estado más fuerte se pueden curar muchos de los problemas que hoy día quejan al país, y además la investigación sobre el tema de Estado, ¿no? Entonces la relación con Servir es una relación en la cual aprendemos mucho. La idea es continuar reforzándola y abrir esta casa para todo lo que es justamente dialogar, conversar y aprender de todos estos procesos que se están dando. Simplemente quería transmitir este mensaje para abrir el evento. Gracias. Bien. Pasamos a presentar la primera mesa, titulada ¿Por qué reformar la gerencia pública? Análisis del impacto de las reformas en el segmento directivo. Inicia la mesa Juan Carlos Cortázar, licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Chile, con estudios de doctorado en Management por la London School of Economics. Es especialista en temas de modernización del Estado en el BID y colaborador en proyectos de mejora de la institucionalidad pública en Brasil, Bolivia, Uruguay, Argentina, Chile, Perú y Ecuador. Cedo la palabra a Juan Carlos Cortázar, a quien damos una cordial bienvenida. Bueno, buenas tardes. Agradecer a Servir y a la Católica, a la Escuela de Gobierno, esta invitación. Siempre es un gusto estar acá, pensar que en esta aula yo llevé Matemática Básica 1, Lengua 1, luego hice clases, o sea que para mí volver a la Católica siempre es muy familiar. Bueno, voy a presentar algunas apreciaciones y algunos comentarios en base a la experiencia regional. No he querido irme más lejos, para el tiempo es breve. Voy a hacer referencia a algunas experiencias regionales y alguna reflexión sobre lo que he estado viendo en el caso de la ley y del reglamento y la experiencia en Perú en el tema del nivel directivo. ¿Por qué es tan difícil tener buenos directivos? Eso es algo que ocurre tanto en el sector privado como en el sector público, pero en el público tiene sus particularidades y tiene que ver con la esencia de la función del directivo público. Los directivos públicos desempeñan roles que corresponden a dos dimensiones: la gestión técnica de las organizaciones y de las políticas públicas, a fin de que logren sus objetivos, que entreguen servicios, siguiendo estándares adecuados de eficacia y de eficiencia. Esa es una dimensión. Y en ese sentido, los directivos públicos son gerentes. Pero también los directivos públicos realizan una gestión política de las políticas públicas, valga el nombre, por algo se llaman políticas públicas, a fin de lograr que respondan tanto al mandato que se ha recibido de los electores, de los ciudadanos, como a las demandas, a las necesidades que tienen los ciudadanos. Estas dos dimensiones, el tema es que no siempre van de la mano. Es decir, en el mundo ideal y feliz, ¿no?, la dimensión de gestión técnica y la dimensión de gestión política coinciden. Hacerlas coincidir es difícil, porque responden a criterios distintos. La gestión técnica, obviamente, responde a estándares, ¿no?, de eficacia, de eficiencia, en fin, los que sean, mientras que la gestión política responde a un mandato. Estas dos dimensiones no solo requieren habilidades distintas, sino que además responden a dimensiones, procesos y métricas distintas. La profesionalización del nivel directivo, en relación a estas dos dimensiones, lo que busca justamente es garantizar en los candidatos o en los que van a ingresar o los que estén ejerciendo la dirección pública, garantizar capacidad técnica suficiente. Es decir, al momento de seleccionar, lo que se hace es una previsión de capacidad, porque en realidad, como dicen en Argentina, en la cancha se ven los pingos. Es decir, no hay otro lugar de ver la capacidad que cuando el directivo dirige.
Y cuando lo seleccionamos o cuando lo pasamos a otra posición distinta a la que tenía, lo que hacemos es una previsión, ¿no? Como en cualquier proceso de selección de personal, una previsión de cómo podría hacerlo. Pero en fin, cuando hablamos de profesionalizar, estamos hablando de un proceso que garantice capacidad técnica suficiente y que proteja el rol directivo de la discrecionalidad política, es decir, de evitar, en el largo plazo, en el mediano plazo, que la administración sea botín político, que ese es un mal extendido en la región y fuera de la región, no es algo que nos pase solo en América Latina. Es decir, lograr que ese rol técnico esté equilibrado con un rol político y que las dimensiones propias de la política no sean las únicas que prevalezcan al momento no solo de seleccionar o evaluar a los directivos, sino sobre todo al momento de ejercer la dirección pública. En ese sentido, cuando hablamos de profesionalización del nivel directivo, que es toda una línea de reforma del servicio civil que se habla mucho últimamente, lo que se está buscando es hacer un contrapeso a los incentivos propios del sistema político. No porque el sistema político sea malo, sino porque el sistema político responde a sus propios incentivos, que son los incentivos de ganar poder, acumular poder, proponer un punto de vista ideológico y lograr que las políticas se permeen por ese punto de vista. Esa es la esencia de la política. Y está bien, uno puede discutir si los sistemas políticos en la región son más o menos buenos, más o menos útiles, más o menos representativos, pero independiente de la calidad del sistema político, esa dimensión política existe. La profesionalización lo que busca es lograr un equilibrio, ¿no? Para que los elementos más técnicos, gerenciales, como los quieran llamar, logren también estar presentes Entonces, decir que es un equilibrio quiere decir que no hay una fórmula, ¿no? Hay una fórmula clara, cuánto de azúcar y cuánto de, no sé, de vainilla le pongo, sino que es algo que tenemos que ir probando en el camino. ¿Hacia dónde van las reformas en la región? ¿Qué es hacia dónde van en el mundo? Si nos fijamos acá al nivel de arriba, básicamente los movimientos han sido dos: diferenciar el rol político del rol ejecutivo, es decir, distinguir lo que es el nivel de confianza, que es un rol más político, donde lo que predomina no es la profesionalización, sino la responsabilidad política, la confianza política, el mandato político. Evidentemente habrán criterios técnicos, no cualquiera puede tener un cargo de confianza, sino que tener algunas características. Pero ahí, por ejemplo, lo que interesa es básicamente el factor de confianza política, por encima del otro. Lo que se busca en el nivel ejecutivo es equilibrar, y por lo tanto se habla de la profesionalización del rol directivo. Básicamente los países en la región donde se ha trabajado esto, uno es Perú, desde el 2008 en adelante, con la creación del Cuerpo de Gerentes Públicos, y los otros son Chile, desde el año 2004 más o menos, 2003-2004 con el Sistema de Alta Dirección Pública, y Uruguay, que tuvo también un intento que ha tenido un derrotero un poco menos exitoso, en mi punto de vista, con el tema de profesionalización del rol directivo. En ese sentido, estas son las dos grandes líneas, ¿no? Adelgazar el nivel de decisión política y profesionalizar el rol propiamente ejecutivo. Cuando hablamos de rol ejecutivo, ¿de qué estamos hablando? De la función gerencial que tiene que ver con tomar decisiones sobre una organización, sobre el trabajo de otros. Esa es la esencia del rol ejecutivo, del rol directivo, ¿no? En el caso de Chile, lo que tenemos es que hay un explícito adelgazamiento del nivel de confianza política. Esa frontera se estableció por ley. Chile tiene un sistema hasta ahora, eso va a cambiar probablemente, un sistema con dos grandes alianzas políticas que se pusieron de acuerdo el año 2003-2004 para fijar un límite, y por ley determinados cargos en determinadas entidades entraban automáticamente al sistema de alta dirección, que tenía un proceso de selección centralizado donde las autoridades políticas electas daban un paso atrás y reconocían esa capacidad de selección a un cuerpo colegiado que era elegido por el Congreso, que es el Consejo de Alta Dirección Pública. Esta definición inicial de la ley se fue corriendo y en la práctica casi están entrando todos los servicios públicos y entidades públicas chilenas, salvo algunas, están entrando en el sistema de alta dirección, ¿no? Los directivos públicos en Chile es un estamento de lo que se llama sistema de empleo. No hacen carrera, no vienen por la carrera, son seleccionados, sean personas de dentro o de fuera de la administración pública, se quedan creo que 3 años, renovable por 1 o 2 periodos más, no me acuerdo, pero no hacen carrera, eso es lo que se llama un sistema de empleo. Y la selección, lo que busca este Consejo de Alta Dirección Pública, es equilibrar criterios técnicos con confianza política, porque cabe la posibilidad de que el superior
separe o no acepte al candidato o lo separe. Pero tanto si no lo acepta como si lo separa, el siguiente candidato va a venir por el mismo proceso, por la misma selección. No es que él va a poder elegir a quien quiera. Puede elegir dentro de una terna. Uruguay tomó un camino distinto. El camino chileno es un camino claramente de la experiencia de los servicios civiles anglosajones. El modelo uruguayo es más el modelo europeo continental, francés o alemán. Las posiciones directivas que no son de confianza, digamos, las ejecutivas, están asociadas al progreso en la carrera. Entonces el nivel directivo es como la cúspide de la carrera, ¿no? Uno puede concursar si llegó a determinado nivel en la carrera. No es un sistema de empleo como el de Chile, sino es un sistema de carrera. Más estudios específicos que se exigen, ¿no? Entonces, en ese sentido es más el modelo continental. Brasil tiene una cosa interesante que es este tema de los cuerpos, las carreras especializadas de funcionarios, pero no tiene un cuerpo de directivos ni un estamento directivo, sino que las personas pueden ser adscritas a un rol directivo a partir y luego regresan a su carrera. No es un modelo que creo que nos puede resultar tan relevante. ¿Cuáles son los instrumentos que se han utilizado, no solo en Chile y en Uruguay, pero voy a hacer más referencia a eso, para la profesionalización del nivel directivo? Primero, la definición técnica del rol directivo, la centralidad del perfil. El perfil es clave. El perfil para poder seleccionar, para poder evaluar, ¿no? Si no hay perfil, estamos a ciegas. Aquí, la tensión que usualmente existe es entre las calificaciones formales, el currículum, los años de estudios, la antigüedad, todo eso que uno objetivamente puede verificar y que es formal, ¿no? Yo tengo un doctorado, ¿no? Yo tengo una maestría, ¿no? Yo estudié 2 carreras, versus la valoración, porque evidentemente esto es mucho más blando, de competencias y habilidades directivas. Por ejemplo, en la experiencia uruguaya, al final terminó centrándose, que ese es un problema usual de los sistemas de carrera, más en calificaciones formales. En Chile, por ejemplo, se pone mucho más énfasis en el tema de competencias y habilidades directivas. De lo que yo sé, en el caso del cuerpo de gerentes públicos, hay de los dos, con un fuerte énfasis en competencias y habilidades directivas. La tendencia en los países de la OECD, por ejemplo, es tirarse hacia el lado de las competencias y habilidades directivas porque son las que hacen la diferencia, ¿no? Más que la mirada tradicional de conocimientos. Pero en fin, ¿cómo se define el perfil? Trabajar con competencias directivas es algo muy complicado y que requiere cuidado. Un segundo instrumento es la selección basada en ese perfil y orientada por criterios de mérito. Y aquí el objetivo es lograr un equilibrio entre criterios técnicos y necesidades políticas, porque lo que no podemos hacer es decir, pensar que el Estado es una fábrica de chocolates, ¿no? Y que la política no existe. Existe, y además tiene que existir. Es parte del ADN del mundo público. Y por lo tanto lo que hacen la selección es equilibrar la mirada de las autoridades políticas, el ministro, el subsecretario, quien sea, que tiene interés en alguna responsabilización de sus directivos hacia su propio mandato, y los criterios de técnicos en base a los cuales se puede establecer mérito. Ustedes se dan cuenta que el mérito va por el lado de los criterios técnicos, porque por el lado de responsabilización política no es un tema de mérito, es un tema de adscripción. Yo estoy en esta línea o estoy en otra, ¿no? El lado del mérito viene por el lado técnico. Y aquí, por ejemplo, las opciones son selección centralizada versus selección directa por la entidad receptora. Uruguay, por ejemplo, optó por una selección por cada entidad receptora. Tuvieron un proceso muy complejo y con muy poco resultado, muy pocos directivos seleccionados, porque era muy difícil que la entidad central, que es la Oficina Nacional del Servicio Civil en Uruguay, tuviera efectivo control o efectiva influencia sobre los procesos. Con lo cual, evidentemente, en la entidad predominan los criterios de responsabilidad política de las autoridades, de los jerarcas, como llaman en Uruguay, de cada sector, ministerio o entidad, no tanto los criterios más técnicos. En Chile, lo que hacen es que tienen 3 niveles de directivos, y los primeros 2 niveles de directivos los selecciona directamente el nivel central, la Dirección Nacional de Servicio Civil. Solo se desconcentra el 3er nivel, con presencia de la Dirección de Servicio Civil. Evidentemente es un país, bueno, tanto Uruguay como Chile son países más chicos que Perú, y el sector público también es más chico. En fin, pero hay esa opción. Evaluación de desempeño. En el tema de evaluación de desempeño hay que tener en cuenta, este es un tema en el que no hay mucha experiencia. Yo diría que lo que yo he visto que han hecho en Servir es lo más avanzado que he visto en la región en cuanto a evaluación de capacidades directivas o de desempeño directivo. Aquí la gran dificultad es identificar, observar, atribuir y medir el desempeño directivo. La organización le va bien, a la organización le va mal, al programa le fue bien, al programa le fue mal. ¿Cuánto de eso se debe al directivo?
¿Cómo mido el desempeño directivo? ¿Porque logra el resultado? ¿Porque cumple la norma? ¿Porque es responsable? Es muy difícil observar, aislar, controlar, como se diría en estadística, las variables propiamente directivas. Esto le pasa al sector privado también, pero ahí hay otras variables que ayudan. Entonces, la evaluación de desempeño es una pieza complicada. Y luego está el tema de posibilidades de progreso y limitaciones a la remoción, donde entra este tema que les hablé del sistema de empleo versus el sistema de carrera. Es decir, los directivos pueden estar dentro de una carrera o puede ser un sistema de empleo donde entran a ocupar una posición y luego se van. Y pueden volver a entrar, como es el caso chileno. En este tema, la Ley de Servicio Civil, si entendí bien, de Perú, es un híbrido, ¿no? Porque los directivos, el nivel directivo tiene elementos de sistema de empleo, ¿no? No hay una carrera, sino que entran y pueden estar un número de años, ¿no? Y luego pueden repetir, entiendo. Pero también tiene elementos de carrera, que es un tema al que me voy a referir después. Solo para mencionar, el Perú, y esto es parte de un informe que el BID va a publicar este año, donde hemos hecho una comparación de la medición del año 2004 con mediciones más recientes. En el caso del Perú, la medición es la del 2011, o sea que no recoge la última ley, recoge la creación de Servir y todo eso, pero del cuerpo de gerentes, pero no recoge la ley. O sea que yo creo que los indicadores de Perú debieran dar mejor incluso ahora con la dación de la ley. Lo que podemos ver ahí es que el índice, el que está al final, el Perú duplica el índice. Es uno de los países que mayor progreso tiene, sin embargo se sigue manteniendo en niveles bajos. El promedio regional está en 32 puntos y el promedio el índice de desarrollo del servicio civil de Perú está en 29, sin embargo pasó de 14 en el año 2004 a 29. Y buena parte de ese progreso se debe a varios de estos temas que tienen que ver con, por un lado, la creación de Servir y con otro lado, la experiencia con el cuerpo de gerentes públicos, también con otros temas como fue la selección para CAS y los perfiles, o sea, hay varios temas, pero lo que quería mostrar simplemente era como un pequeño pantallazo. Esto está visto desde el punto de vista de unos indicadores, índices que se generan en este estudio. Podemos ver que los que mejor están, o los que más progresan, son organización de la función de recursos humanos, que tiene que ver con la creación de Servir, y gestión del empleo y organización del trabajo, que tiene que ver justamente con perfiles, selección meritocrática, que se hizo no exclusivamente, pero entiendo que en buena medida en el caso del cuerpo de gerentes. Es interesante este cuadro, fíjense, en la parte vertical está la calidad institucional al año 2011-2013, porque hay países que se midió el 2011 y países que se midió el 2013. Perú se midió el 2011. O sea que lo que tenemos en la vertical es la foto última de calidad, según el índice agregado. Y lo que tenemos en la horizontal abajo es cuánto mejoró el país. O sea, el país podría haber tenido un nivel muy alto en el 2004 y mejoró poquito, o podría haber tenido un nivel muy bajo en el 2004 y mejoró mucho. La casilla que está en redondo, en rojo, es justamente aquellos países que, teniendo un servicio civil todavía institucionalmente débil, entre 2004 y 2011 o 13, hicieron un progreso muy grande. Y Perú está ahí. Lo interesante de esa casilla es que, si bien la situación es aún débil, es muy prometedora. Fíjense, por ejemplo, el caso de Brasil, arriba, en la casilla 3. Brasil y Chile, que está en la casilla 4, es el único que está en la 4, es decir, que tiene un servicio civil muy desarrollado en términos relativos, pero y a la vez hizo algo de progreso. Brasil, que también en el 2004 era la cabeza del pelotón, y lo sigue siendo en términos de calidad junto con Chile, el progreso que ha hecho es muy pequeño. O sea, las casillas de la izquierda, 3 y 2, son más procesos muy lentos o estancamiento en la reforma, y los de la derecha son más bien de progreso. Perú está en una situación expectante junto con otros países, ¿no? Salvador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana. Todos países que tienen una situación de debilidad, pero con una perspectiva de progreso. Para terminar, algunos desafíos que yo me permito señalar como temas que creo que hay que pensar en el caso de Perú para la reforma del nivel directivo. Primero, según entendí, y me disculpan si he entendido mal, pero leí la ley, leí los reglamentos, no puedo leer todos los reglamentos, pero la selección de directivos a cargo de la entidad receptora, o sea, de la entidad, ministerio, dirección, instituto, como se llame. Ventaja, posibilita mayor apropiación, es decir, el directivo no te viene de Marte, sino que la propia organización lo selecciona. Por lo tanto, puede haber también mayor pertinencia en la aplicación de los criterios, en la medida en que no es lo mismo elegir un directivo de salud que un directivo de defensa. Y también me imagino que reduce los costos. Sin embargo,
y esto es lo que hay que mirar como desafío, introduce un riesgo a un mayor sesgo en la selección según criterios de responsabilidad política, que es lo que ocurrió en Uruguay. En el extremo, uno diría, la politización, que siempre es una realidad todavía presente en los estados latinoamericanos. Entonces, el descentralizarla genera, digamos, este contrapeso. Por un lado, hay mayor pertinencia, mayor claridad de lo que se busca seleccionar, pero también el proceso es más vulnerable a un sesgo hacia las dimensiones políticas. En el caso de Chile, como expliqué, eso se diferencia porque el nivel 1 y 2 es seleccionado centralmente, como si lo hiciera servir, digamos, y el nivel 3, ese es el que es descentralizado. Entiendo que acá se descentraliza todo. Entonces, yo creo que hay que mirar este riesgo. Por lo tanto, desarrollar las capacidades de la unidad de recursos humanos de cada ministerio o sector y dotar de dientes, es decir, de capacidad efectiva de incidencia y fiscalización, el rol supervisor de servir, es clave, ¿no? Es clave para contener el riesgo. Desarrollar y transferir la experiencia, el aprendizaje que han tenido en la selección de gerentes públicos me parece clave. Porque el tema de seleccionar es que seleccionar no es un proceso objetivo. Seleccionar es fundamentalmente un proceso subjetivo donde uno se pone límites para tratar de llegar a algún eje central. Entonces, el ejercicio de aprender a seleccionar y seleccionar directivos, tanto en el sector público como en el privado, es muy complicado, es muy difícil y por lo tanto requiere un aprendizaje. ¿Cómo se transfiere ese aprendizaje de un nivel central, como lo que han acumulado en Servir o en Chile en la Dirección de Servicio Civil, a las entidades donde se van a hacer los procesos? Ese es un tema que yo creo que es un desafío. Y ahí habría que mirar, por un lado, los riesgos y las ventajas. Sugeriría mirar los riesgos y los errores que se cometieron, a mi juicio, en el caso de Uruguay. La evaluación de directivos a cargo de la entidad receptora. Esto es más usual, digamos. En todos lados los directivos son evaluados, aunque hay experiencias donde también son evaluados por el nivel central. Perú es una de las experiencias donde, por ejemplo, en el caso de cuerpos gerentes, hay una evaluación donde comparten, ¿no? Bien, otra vez, por favor, considerar las graves dificultades metodológicas. Es decir, si yo soy el subsecretario y quiero evaluar a un director, el primer problema es cómo le pongo. El primer problema es en los indicadores, y de esto hay historia. Es decir, ¿cuáles son los indicadores de resultado de un director de salud de las personas? ¿Los indicadores finales de salud? Muy complicado, porque ahí influyen muchas cosas, ¿no? Que no están en el ámbito de control del directivo. Hacerlo absolutamente, no, solamente si cumple la norma. Es muy difícil fijar indicadores, incluso para un trabajo no directivo. Incluso para un trabajo no directivo es muy difícil establecer indicadores. Para un nivel directivo es mucho más difícil. La norma señala bien, la ley de ustedes y el reglamento, señala bien el blanco, ¿no? Que sean indicadores y que sean vinculados al objetivo y a la misión sustantiva. Eso está perfecto, el tema es cómo hacerlo. Y este es un tema donde no es que uno se va y lo aprende en otro lado. Es decir, este es un tema de frontera aquí, en la OECD, en China, en todos lados. Entonces, ojo con ese tema. Yo creo que hay que ir pasito a paso y creo que la experiencia que yo vi, por lo menos en lo del cuerpo de gerentes, valdría la pena mirarlo tal vez en paralelo con lo que hicieron en Chile, aunque ahí creo que el avance es menor que acá. Bien, hay un riesgo de que el proceso sea una puerta abierta a la discrecionalidad política. En Chile, donde el sistema tiene más candados para sacar al directivo, sin embargo, cuando hubo un cambio de coalición política, salió el gobierno de Piñera, salió el 60% de directivos de nivel 1. Eso no lo puede mirar de dos maneras. Uno puede decir qué horror, salieron el 60%. La verdad que, mirándolo desde el promedio regional, a mí lo que me sorprende es que haya sobrevivido el 40%, ¿no? Es decir, que depende cómo uno lo mire, vaso lleno o vaso vacío. El tema es que aún en ese caso, donde hay un consejo que tiene cierta autonomía y todo lo demás, este tema es complicado. En un contexto como el peruano, donde esas garantías son menores, la evaluación se puede convertir en un elemento que sea una puerta abierta para la discrecionalidad política, y por eso hay que trabajarlo bien. Y ojo, es una puerta justamente por el punto anterior, por las grandes dificultades metodológicas, ¿ya? Ojo, también hay que tener en cuenta los incentivos perversos a la evaluación. Todos los que hemos pasado por el sector público y seguimos en él, sabemos cómo es eso, ¿no? Todo el mundo es sobresaliente. Yo sé que la ley pone un porcentaje. Ahora, ¿cómo se pelea ese porcentaje? Es decir, hay una serie de incentivos, no voy a
entrar en esos perversos de la evaluación hay que tener en cuenta ahí, ¿no? Sobre todo cuando se vincula con salario. Otra vez, y aquí repito lo que está en el punto anterior, desarrollar capacidades en las entidades y dotar de dientes el rol de supervisor de servir me parece clave, y hay que transferir el aprendizaje que se ha logrado tener ya en estos años. Tercero, ustedes tienen, según entendí yo de la ley y el reglamento, un nivel directivo que tiene características tanto de sistema de empleo como de sistema de carrera. La carrera directiva, si uno lee la ley, no existe directamente. No se dice que hacen carrera como hacen otros servidores. Sin embargo, la movilidad vertical, es decir, si yo soy un servidor público y subo a un nivel directivo, luego puedo volver, ¿no? Lo cual tiene un sentido de carrera, de permanencia. Y luego la movilidad horizontal, porque si entendí bien, si yo soy un directivo en la entidad A, paso año y medio y me trasladan a la unidad B, comienzan a contar otra vez los 3 años. Con lo cual hay elementos de carrera ahí. Es así, está bien. Lo que hay que tener en cuenta es que esa ambivalencia en el mediano plazo puede ser difícil de administrar, ¿no? Porque los incentivos que tienen los actores es alargar la permanencia vía movilidad, sobre todo la horizontal, no sé si me explico. Porque en el fondo hay un elemento de carrera presente también ahí. Creo que la selección abierta es un acierto, y eso es un acierto más vinculado a la noción de sistema de empleo, pero el punto anterior, donde la movilidad horizontal le puede sacar ventaja a la permanencia, puede más bien terminar en que los directivos sean un proceso más bien endogámico, como ocurre en Uruguay o en todos los países que han optado por un sistema de carrera. La pregunta que yo también me queda, no leí tal vez en detalle, es cuáles son las garantías contra la remoción injustificada, porque está muy bien, la ley creo que ataca el problema de que los directivos se atornillen de por vida, lo cual es muy bueno. Ahora, ¿qué garantías hay? En fin, ese es parte del problema. Y eso es. Muchas gracias.